Dimite el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no espera que se publique la sentencia del Supremo. En su carta de renuncia dice que se marcha para proteger a la Fiscalía y a la ciudadanía. Desde la cumbre Europa-África en Angola, el presidente ha confirmado que ya están buscando a su sucesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El histórico dirigente catalán Jordi Pujol será juzgado por corrupción pese a su estado de salud. Eso sí, la Audiencia Nacional le permite seguir desde casa el juicio que ha comenzado hoy contra él y sus 7 hijos. La Fiscalía pide hasta 29 años de cárcel. Cree que la fortuna familiar proviene de comisiones ilegales cuando Pujol fue presidente de la Generalitat. Trump aumenta la presión contra Venezuela y declara terrorista a Nicolás Maduro. Estados Unidos mete al cártel de los soles en la lista de organizaciones peligrosas. Busca una posible intervención militar en el país caribeño. Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea siguen perfilando hoy aquí en Ginebra los detalles técnicos de un plan de paz para Ucrania tras los avances de la cumbre de ayer. Volodymyr Zelensky busca preservar la integridad territorial de su país, Europa blindar su seguridad. La policía utiliza la inteligencia artificial para recrear los posibles cambios físicos de 10 fugitivos muy peligrosos y piden ayuda ciudadana para defenderlos. Pero no todo vale con la IA y los agentes tienen sus límites. Luego les contamos cuáles son. Mejora la menor hospitalizada tras ser sedada en una clínica dental de Valencia. Ya ha salido de la UCI. Mientras investigan la anestesia que también emplearon con la niña de 6 años que falleció tras una sedación intravenosa para la que no estaban autorizados. Les contaremos cuándo debe usarse y cuándo no. Ha llegado el momento de abandonar. El fiscal general renuncia al cargo después de 3 años muy convulsos. Declarado no idóneo para el puesto por el Poder Judicial en 2023, reprobado por el Senado un año después y con la Asociación Mayoritaria de Fiscales en contra pidiendo su dimisión constantemente. Pero el gran escándalo de su carrera judicial llegó hace 8 meses. Primer fiscal general investigado y sentado en el banquillo de los acusados. García Ortiz defendió su inocencia desde el primer momento y prefirió quedarse en el puesto por el bien de la institución, misma razón por la que ahora dimite. En la calle, ¡manos arriba! ¡Esto es un atraco! Protestas por un fallo judicial, el Tribunal Supremo en el foco. El gobierno se moviliza, empezando por el presidente. El servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto. Y hablan de decisión no jurídica, sino política. Que alguien no ha calculado bien esta jugada en España. Porque de la misma manera que es una jugada ignominiosa, los españoles, estoy convencido, se acordarán muy mucho de determinadas maniobras que se realizaron para tumbar al gobierno progresista de España. El tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Respetamos, pero no compartimos y creemos en su inocencia. En la misma línea, Podemos. Lo que están haciendo estos jueces, de hecho, es la mayor amenaza que a día de hoy sufre nuestra democracia. En el extremo opuesto, el gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose será perseguido y acuchillado. El líder del Partido Popular. La semana esta arranca con la dimisión obligada del fiscal general del Estado inhabilitado por la justicia. Y ya veremos durante esta semana qué pasa en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Narrando el horizonte judicial que veremos estos días. Hasta el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado es la actual número 2 la que ocupa el cargo en funciones, María Ángeles Sánchez Conde. Irregularidades que concurrieron específicamente no puede impedir a juicio de Fue la quien Fiscalía. representó a la Fiscalía durante el juicio a García Ortiz. Con más de 40 años de experiencia, su nombre también suena para quedarse al frente de la institución. Desconociendo la sala de apelación. Tras la renuncia de García Ortiz, el siguiente paso es que el Consejo de Ministros nombre a su sucesor o sucesora, y eso podría ser mañana mismo, una elección con la que Pedro Sánchez quiere enviar un mensaje. Vamos a ver si el presidente ha dicho algo en su viaje oficial a Angola. Iñaki Aguado.
Sí, acaba de llegar a esta cumbre Unión Africana-Unión Europea que se celebra aquí en Luanda, en Angola, y le hemos preguntado por la renuncia y la carta del fiscal general del Estado. Para Pedro Sánchez, esa carta refleja el servidor público que ha estado al frente de la Fiscalía durante todo este tiempo y ha reiterado que García Ortiz cuenta con su respeto y su reconocimiento. Sobre el nuevo o la nueva fiscal general del Estado, Sánchez no ha querido adelantar nada, solo dice que tendremos noticias en un breve espacio de tiempo. Según fuentes consultadas por Informativos Telecinco, la maquinaria ya está en marcha para ese nombramiento porque quieren que suceda cuanto antes. También han podido preguntarle al presidente por la noticia que publica hoy El Español sobre una supuesta reunión entre el presidente y Arnaldo Otegi en la que estuvieron Santos Cerdán y Koldo García. El propio Koldo asegura que pactaron en un caserío el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy. Iñaki. 3 palabras, eso es mentira. Sánchez niega con calma y rotundidad que se produjese ese encuentro, lo hace desde aquí, desde Luanda, pero en España, en Madrid, también lo niegan una y otra vez, dicen que es falso. Denuncian además que estamos ante una estrategia de bulos diseñada para que el Partido Popular la replique y la utilice para desgastar y negar la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero cuál es la información? Eso es mentira. El exministro José Luis Ábalos y Koldo García están citados el próximo jueves en el Tribunal Supremo. El juez les convoca para revisar las medidas cautelares tras la solicitud de la Fiscalía de 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo, que hoy, por cierto, ha pedido que se aplace la vistilla. Si el juez decide enviarle a la cárcel, el exministro sostiene que apenas tiene 6.000 euros en su cuenta corriente y que con ese dinero no podría pagar una fianza para evitar el ingreso en prisión. Y en el caso de la llamada fontanera del PSOE hemos tenido acceso a su declaración ante el juez. Leire Díez negó trabajar para los socialistas, pero sí reconoció 2 reuniones en Ferraz tras la imputación de Begoña Gómez. Pero lo más llamativo es que dice no reconocerse en las grabaciones y que ella nunca admitió ser la mano derecha de Santos Cerdán. Fue hora y media de declaración ante el juez. ¿Conoce usted a Santos Cerdán? Sí, le conozco de dos reuniones. Que ahora podemos ver y escuchar y donde la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, admite 2 reuniones con Santos Cerdán, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial a Begoña Gómez. Explica Díez. El PSOE podía ser víctima en algunas actuaciones de esa carpeta. Que se organizó esa reunión para informar de que el PSOE podía ser víctima de operaciones dentro del caso Villarejo. Niega sobornos, niega representar al Partido Socialista e incluso también niega... ¿Reconoce dicha grabación? No, no la reconozco. Bien. Reconocerse en los audios en los que se presentó ante un fiscal como la mano derecha de Santos Cerdán. Vamos, que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. El otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolcet, también lo negó todo. Yo pedirle disculpas al señor Estampa, ya lo he dicho antes, por encima de mi cadáver. Prefiero estar muerto. Junto a Leire Díez pidió la nulidad de las grabaciones y apuntan a su manipulación. Tras 13 años de instrucción, comienza el juicio a la familia Pujol. El expresidente catalán y sus 7 hijos se enfrentan a un proceso judicial por una fortuna millonaria que, según la Fiscalía, procedería de comisiones ilegales. Se enfrentan a penas de entre 8 y 29 años de cárcel. 9 piden para Jordi Pujol, para su hijo Jordi Pujol Ferrusola la petición máxima de 29 años y para su hermano Josep 14. Un juicio que comienza marcado por la salud del patriarca de Jordi Pujol, recién salido de una neumonía y con 95 años. Un estado bastante delicado que se ha evidenciado en la sala cuando se ha conectado a través de la videollamada. De hecho, la primera decisión que ha tenido que tomar la Audiencia Nacional es si lo excluyen del proceso o no. Adriana Pérez. Y sí, va a ser juzgado. Pues así es, para sorpresa de todas las partes será juzgado. Isabel, sí que le dejan que su presencia en el juicio sea de forma telemática desde Barcelona y que si en cualquier momento se produce un cambio en su salud, que se pueda revisar su situación. Así lo han decidido los magistrados de la Audiencia Nacional esta mañana tras tener una vistilla a puerta cerrada y en la que han podido ver por videoconferencia al expresidente de la Generalitat. El juicio, por tanto, sigue adelante con él y también con el resto de sus familiares implicados.
Desde el primogénito al Benjamín de la familia, los 7 hijos de Jordi Pujol han llegado a la Audiencia Nacional que juzga a todo el clan. El expresidente no ha logrado librarse del banquillo, pero se le ha permitido asistir por videoconferencia. Forman parte de lo que el juez instructor calificó como organización criminal, una asociación perfectamente jerarquizada, con los patriarcas a la cabeza. Marta Ferrusola, autodenominada Madre Superiora, falleció el año pasado. La investigación encontró documentos como este en el que pedía una banca andorrana que transfiriera 2 misales, 2 millones de pesetas en clave, al capellán, figura que ocupaba Jordi Pujol Jr., una especie de gestor de la fortuna presuntamente oculta en paraísos fiscales. Fue una denuncia de su expareja la que levantó la liebre. Lo vi sacándolo de Andorra, o sea, en una bolsa, que 8 billetes así. 2 años más tarde, el expresidente se ve obligado a dar explicaciones sobre un capital en el extranjero que él justificó como una donación de su padre. És que d'herència, com s'acostuma a dir, s'ha de parlar de deixa o de llegat. Pero el magistrado comprueba que las cantidades acumuladas son muy superiores. Un patrimonio desmedido, llega a decir en su auto. Sospecha que conseguido a través de actividades ilícitas, presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones o recalificaciones urbanísticas. Sorprendente resultado del CIS catalán. Lo primero es que los independentistas de Alianza Catalana, Íñigo Yarza, se disparan. Es, Isabel, un auténtico terremoto en la política catalana, con consecuencias también en la política nacional. Esos datos del último CEO del CIS catalán, con un subidón sin precedentes de Alianza Catalana, la formación independentista y xenófoba que crece desde los 2 escaños actuales hasta una horquilla de 19 o 20. Baja de manera importante Junts per Catalunya, que se situaría también con esas mismas cifras. En segundo lugar, con una ligera subida, se queda Esquerra Republicana de Cataluña. Y otro resultado importante es que Vox, en este caso en Cataluña, supera al Partido Popular. Ese sería, Isabel, el segundo titular que nos deja este CEO. El sorpaso de Vox al Partido Popular. Crecen ligeramente los de Santiago Abascal y se situarían en la 5ª posición. Después, detrás, sería el Partido Popular. Unas elecciones que, si se celebraran en estos momentos, seguiría ganando el PSC, que baja ligeramente, así que acusa el estar al frente de la Generalitat. Gracias, Íñigo. Nuevo auto de la juez de la Dana en la que solicita al dueño del restaurante en el que comió Mazón la factura y una fotografía del reservado. Como la periodista declaró que no pudo escuchar las conversaciones de Mazón por teléfono, la magistrada quiere una imagen y las medidas de la sala, porque el dueño del restaurante apuntó en su declaración que se trataba de una estancia muy pequeña, de apenas 3 metros cuadrados. Y sobre el caso de la clínica dental de Alzira, en la que murió una niña de 6 años, los agentes siguen investigando si la anestesia utilizada estaba alterada o contaminada. La otra menor, la de 4 años, que también fue sedada el mismo día, ha salido ya de la UCI. Belén Martínez. Sí, es la última hora. La niña de 4 años ingresada en el Hospital Clínico de Valencia ha pasado a planta esta mañana tras permanecer en la UCI desde el jueves y evoluciona favorablemente. Ahora la investigación policial avanza y el Servicio de Inspección de la Consellería de Sanidad se centra en analizar los fármacos administrados a ambas niñas mediante sedación por vía intravenosa, un procedimiento para el que la clínica no contaba con autorización. El anestesista que administró la sedación ya se ha reunido con la Consellería de Sanidad en el marco de la investigación para esclarecer lo ocurrido. Un caso que ha despertado muchas dudas, sobre todo de si es realmente necesaria una sedación intravenosa en tratamientos odontológicos y si se les debe administrar a los niños. Esto es lo que nos dicen los expertos. La sedación intravenosa, como la que se le administró presuntamente a la niña de 6 años fallecida en la clínica dental de Alzira, se utiliza en determinadas situaciones. Niños miedosos, personas incluso mayores con ansiedad y pacientes con necesidades de cuidados especiales, cada vez está más indicada el uso de anestesias de sedación. Es obligatorio que la realice un anestesista colegiado y en este caso así fue, pero también se requiere un permiso especial de la clínica y este centro no tendría esta licencia. Tanto el anestesista como la odontóloga de la clínica ya han declarado ante la policía que analiza la trazabilidad del fármaco utilizado. Por vía intravenosa, para realizar sedaciones solo se pueden utilizar 3 fármacos, serían el midazolam, que es una benzodiazepina, la ketamina y el propofol. El propofol es el que con más probabilidad puede provocar paradas respiratorias. La vida de estos medicamentos es muy corta y sus efectos secundarios son inmediatos. La parada cardiorrespiratoria que se produjo cuando ya había salido de la clínica la niña. Normalmente no se tiene que dar el alta hasta que estos problemas se han solucionado completamente. La investigación se centra en
la cadena de suministro y conservación del fármaco para averiguar si fue un fallo de fabricación o contaminación. Narcotraficantes, pederastas y un asesino entre los 10 delincuentes más buscados por la policía española. José Rocamora. Sí, todos ellos sí considerados altamente peligrosos, y esta vez la Policía Nacional no solo ha distribuido sus imágenes. En esta campaña de comunicación también se ha utilizado la inteligencia artificial para recrear cómo habría cambiado el aspecto de estos individuos. Es una herramienta que no tiene carga legal, pero sí da más visibilidad y puede ayudar a los ciudadanos a una posible identificación. De hecho, nada más lanzarse la campaña se ha recibido una decena de correos que ya dan posibles pistas. ¿Y hay algún otro perfil así llamativo entre los 10 más buscados? Bueno, todos ellos han sido seleccionados en función a la gravedad del delito, su peligrosidad o la aportación que puede hacer su detención a otras investigaciones. Uno de ellos, por ejemplo, ya ha sido localizado. Se trata de Martiño Ramos, es el profesor de Ourense condenado por abusar de una alumna menor de edad. Se encuentra en Cuba y la policía ya ha pedido la colaboración a las autoridades de este país para su extradición. Bueno, gracias, José. La inteligencia artificial generativa podría facilitar mucho el trabajo de las fuerzas de seguridad, pero los agentes están más limitados de lo que parece. Los riesgos son muchos: privacidad, vulnerabilidad de derechos fundamentales o errores a la hora de identificar a un sospechoso. Este era el principio, y luego aquí humanizado. El retrato queda muy frío cuando se hacen con programas antiguos informáticos como eran los de antes. Entonces, al llevar una tableta gráfica al sitio, al final nosotros humanizamos mucho más ese rostro y hacemos que la víctima tenga una evocación a esa persona que le hizo, digamos, el ilícito penal. ¿Qué le faltaría a la IA o qué le falta por qué no se usa? Creo que la IA no capta esos matices, no es capaz de empatizar con nuestro testigo de esa manera y en eso falla. Hay que tratar con las emociones de la víctima y hay que usar técnicas de recuperación de memoria y va dando su opinión. Es un proceso constructivo entre los tres. Podemos cambiar el tipo de cejas, lunares o unas arrugas que no tenía. Que tú tienes la inmediatez del lápiz y que tú le das la originalidad al ojo que te están describiendo, y la IA no. Metes una imagen en un algoritmo que al final es una caja negra, no sabes cuál es el procedimiento que se está realizando dentro. Entonces, esto puede generar retratos inexactos. Lo que tratamos de evitar con nuestro procedimiento y con la cualificación de los especialistas son los sesgos que estos modelos pueden tener. Un equipo de identificación facial está alerta las 24 horas para ir a cualquier crimen. Un psicólogo y un licenciado en Bellas Artes tienen que obtener un retrato robot del trauma de una víctima o el recuerdo de un testigo. En el Día Internacional contra la Violencia de Género, el líder del PP apuesta por endurecer las penas por violación y expulsar de España a los agresores si son extranjeros. Este era el anuncio de Alberto Núñez Feijóo. Endurecer el castigo a los delitos contra la libertad sexual. Si el delincuente es español, se aumentarán las penas de cárcel. Y si es extranjero, además de esto, se le expulsará de España. Un jueves de un puente, Matías fue a por Amélie al colegio y se la llevó. Es la campaña de igualdad para este 25 de noviembre. Visibiliza la crueldad de la violencia vicaria. La actriz Esther Expósito narra la historia ficticia de un padre que secuestra a una menor para hacer daño a su expareja. 65 niños y niñas asesinados desde que hay registros, 3 este año. La ministra ha acusado al Partido Popular de blanquear el negacionismo de Vox contra la violencia de género. El Partido Popular, en esta pugna que tiene con la ultraderecha, a veces pierde los papeles y pierde el sentido de su presencia pública e institucional. Son los efectos de la oleada de drones que Rusia ha lanzado esta noche contra territorio ucraniano. En Kharkov, 4 personas han muerto después de que uno de los aparatos cayera sobre su vivienda. En el frente, las tropas de Moscú intentan mejorar sus posiciones de cara a la negociación de un alto el fuego y anuncian la conquista de otras 3 poblaciones. Así es como Rusia quiere llegar a la mesa de negociación para acordar un plan de paz que parece que avanza también con Ucrania. Anoche en Ginebra, Washington y Kiev lograron ponerse de acuerdo en la mayoría de los puntos y en modificar los más controvertidos. Y a todo esto, Yustovar, ¿Europa tiene o no tiene su propia propuesta?
Bueno, hoy Isabel aquí no querían hablar de contrapropuestas, sino de sugerencias y de ideas para hacer que este plan sea aceptable para la Unión Europea. Y ello pasa indiscutiblemente para blindar la integridad territorial de Ucrania y su seguridad, y por lo tanto también la europea. Al final, cuanto más débil sea el pacto para Ucrania, más expuesta y más débil también lo va a ser para Europa. Esta mañana aquí en Ginebra las 3 delegaciones han repasado los avances hechos ayer. En general hay sensación de punto de inflexión, de optimismo, pero eso sí, el acuerdo para el jueves parece muy complicado por una razón muy simple, y es que todo ello lo deben aceptar dos hombres imprevisibles, Donald Trump y Vladimir Putin. Estados Unidos aumenta aún más su presión contra Nicolás Maduro. Hoy le declara oficialmente miembro de una organización terrorista. Washington considera al presidente venezolano, que ayer cumplía 63 años, responsable del cártel de los soles. Según la administración estadounidense, este grupo permite a altos cargos del gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela financiarse a través del narcotráfico. Lo que supone esto y la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista es que Estados Unidos pueda emplear otro tipo de herramientas para su campaña militar en el Caribe. Dori Toribio, ¿de qué estaríamos hablando? Con esta declaración, Estados Unidos a partir de ahora tiene un marco legal para ampliar las medidas y las sanciones contra Venezuela, y Trump ya ha dicho que no descarta operaciones militares sobre el terreno. Además, según los medios, el presidente ya habría autorizado posibles operaciones secretas de la CIA dentro de Venezuela, como una fase previa con quizás ciberataques o guerra psicológica. Pero mientras aumenta toda esta presión, con el mayor despliegue militar en décadas, que incluye el mayor portaaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford, ya en la región, al mismo tiempo, Trump ha reabierto la puerta al diálogo y dice que podría hablar muy pronto con Nicolás Maduro. A pesar de todo esto, según la agencia Reuters, Estados Unidos estaría lista para lanzar una nueva fase de operaciones en Venezuela en los próximos días. La información no establece, sin embargo, el momento exacto ni el alcance de dichas operaciones. Tampoco si el presidente Donald Trump ha tomado una decisión final para actuar. Recordamos, como decía Dori Toribio, que el portaaviones Gerald Ford se incorporó la semana pasada al enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye barcos, aviones y 15.000 soldados. Este aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha hecho que muchas aerolíneas suspendan sus vuelos a Caracas, también desde Madrid. Yolanda Benítez. Así es, ni un solo vuelo va a salir hoy desde este aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Venezuela, dada la alerta emitida por Estados Unidos. La primera compañía fue Iberia en suspender todos sus vuelos para hoy y lo va a hacer también para mañana. Se han unido otras 6 aerolíneas internacionales, dado que no pueden garantizar, Estados Unidos no puede garantizar la seguridad de los aviones ni en tierra, en los aterrizajes y en los despegues, ni tampoco sobrevolando la zona en el Mar Caribe. Falta por conocer todavía lo que va a hacer Air Europa. Ayer mismo domingo seguía vendiendo billetes y básicamente no ha suspendido las operaciones porque los lunes no opera con Venezuela, pero mañana tienen su primer vuelo y nos dicen que esta tarde tomarán la decisión de si suspender o no todas sus operaciones con Venezuela. Entramos en la semana del Black Friday y en la campaña de Navidad, y eso se traduce en empleo, mucho empleo, más de 127.000 ofertas en estos 3 meses del año, sobre todo en comercio, transporte, logística y hostelería. Eso sí, la gran mayoría es trabajo temporal. A María se le acumula el trabajo en su tienda. Multiplican los paquetes por 10, una barbaridad. Superamos los 600 paquetes en el almacén, por momentos, varios días. Que se lo digan a María Ángeles, repartiendo en A Coruña bajo la lluvia. Agobiado porque hay mucha mercancía, ya empiezan las rebajas, entonces trabajamos muchísimo. Alba corre porque no hay tiempo que perder. En esta oficina en Sevilla se tienen que multiplicar. Más coches, muchas más recogidas, todo se dobla en cantidades. Para que puedan sacar todos los envíos. Para una oferta de repartidor. Aunque cuesta encontrar personal. Es un trabajo exigente, con horarios intensos. Son imprescindibles. El número de pedidos aumenta un 60%. Cataluña, Andalucía y Madrid concentran el 50% de las contrataciones entre el Black Friday, Cyber Monday y que luego se alargarán. Vengo con los pañales. Y así estarán toda la semana. Se hace muchísimo más pedidos por internet. Del ordenador a la tienda. Vecinos de toda la vida frente a inversores extranjeros. Es el gran dilema de las zonas más visitadas de nuestro país, como por ejemplo Mallorca. En muchos casos las familias se marchan porque les hacen una buena oferta por su casa impagable por alguien de la isla, y así poco a poco los barrios se van vaciando. Esther Sosa.
Sí, es el caso de este barrio céntrico de Palma, a escasos metros de la Plaza Mayor. El precio medio del metro cuadrado en este barrio ronda los 20 euros, pero si nos fijamos en las principales plataformas digitales de alquiler de vivienda no encontramos ninguna disponible de 2 habitaciones por menos de 1.500 euros al mes. Un casco antiguo que sufre las consecuencias de la gentrificación, siendo los vecinos de toda la vida las víctimas al verse expulsados de sus barrios y no poder pagar los altos precios que piden los propietarios. Carmen es vecina de Canamunt, un barrio céntrico de Palma copado ya por fondos de inversión y turistas. Mucha gente se queja de que tenemos el barrio invadido, de que vas por la calle y ya no oyes hablar mallorquín, que ya todo parecen extranjeros. Pero luego muchas de estas personas son las primeras que intentan hacer negocio con la vivienda, ¿no? En una semana, 4 familias más del barrio saben que no les renovarán los contratos. Una de ellas es la de Rosa, que después de 18 años tendrá que abandonar la vivienda en agosto. Estamos encajando y a ver, pero 2.000 euros mensuales no se pueden asumir, aunque tengas un buen sueldo. Nosotros los dos trabajamos, tenemos buen sueldo, pero es como desproporcional. Es caro, pero además hay pocos pisos de alquiler. En alquiler tenemos 5. En venta tenemos bastantes más. La venta, los precios que tenemos son a partir de 400.000 euros. La demanda que hay principalmente es de inversión extranjera. Por eso muchos propietarios prefieren vender por el precio. El perfil extranjero, porque el perfil local pues no podemos acceder a esta vivienda. Las manifestaciones por la vivienda son el reflejo del hartazgo por la especulación. Muchas ciudades españolas han vivido este fin de semana un momento que genera enorme expectación: el encendido de las luces de Navidad. Es un fenómeno que congrega multitudes, pero que tiene también sus detractores, sobre todo por los trastornos en la vida cotidiana. Inauguraciones en superlativo. La mejor Navidad del planeta. Presumiendo de tamaños. 43 metros. El árbol más alto de España. Deslumbrando con 13 millones de luces. Está la Plaza Cibeles abarrotada. Y un poder de convocatoria que en Barcelona sorprende con 160 kilómetros de vías iluminadas. Espectacular. Chula, muy guay. Mágico. De ensueño sí, hasta que Plaza Cataluña. Hay que gestionar 46.000 personas transitando la noche barcelonesa. Esta es la cola para salir. O 150.000 moviéndose por las calles. Y el transporte público madrileño, y solo es el comienzo. Es una locura la cantidad de gente que hay. Durísima. Para repartir también es complicado. En Vigo muchos Es un coñazo. ya saben lo que les viene. Desesperante. Cada año es peor. Vengo al centro, lo imprescindible. Desde su balcón, Joaquín ve esto. Vino, comida, ruidos y un estercolero. Se multiplican los Mr. Scrooge. Íbamos a explotar el globo y la gente va a caer hasta las narices. Quizás sea por estas nuevas Navidades. Y nos va a ver todo el planeta Tierra. En superlativo. Telefónica anuncia a los sindicatos un ERE que afectará a más de 5.000 trabajadores de sus 3 principales filiales en España. Esto es el 37% de la plantilla. Empiezan ahora las negociaciones para saber cómo serán las bajas. Mañana la operadora comunicará los despidos en otras 4 sociedades. España ha conseguido que Bruselas conceda 13 días más de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo, llegando a los 143 este año por buque. El anuncio llega cuando el 90% de los barcos ya no podía salir a faenar. El ministro Luis Planas considera que así queda garantizado el abastecimiento de estas Navidades. Viento, muchísimo viento hoy en nuestro país, hasta el punto de que 12 comunidades están en alerta por rachas que van a llegar a los 80 kilómetros por hora. Sofía Muñoz, un viento que además llega helado, ¿no?, por las temperaturas. Sí, tenemos 6 grados menos que hace unos días y el viento hace que la sensación térmica sea inferior. Ahora mismo parece que se ha calmado, pero aquí pueden alcanzarse los 70 kilómetros por hora porque el ayuntamiento por ello ha tomado algunas medidas como precintar esta zona muy transitada por miles de vecinos y también de turistas y repleta de centenares de palmeras. También ha protegido algunos muñecos de Navidad gigantes, el Belén gigante de la ciudad, donde no se puede acercar nadie a menos de 20 metros. En el interior de la Comunidad Valenciana, que permanece también en la alerta amarilla, el viento ya ha superado los 110 kilómetros hora. Mientras en Canarias y solo por hoy están con calor y con calima, porque a partir de mañana cambia el tiempo de nuevo. Rita Deniz.
En efecto, a partir de mañana se esperan lluvias que limpien el ambiente, porque hoy la situación es sofocante. Tenemos 200 partículas de polvo en suspensión por metro cúbico y más de 30 grados ahora en la provincia de Las Palmas. Fuerteventura y Lanzarote se encuentran en aviso amarillo de la AEMET y se pide máxima precaución para personas con problemas respiratorios. La AEMET advierte, las calimas más intensas se suelen dar en las islas a partir de diciembre. Lo que queremos saber es hasta cuándo va a durar este viento con esas rachas tan fuertes que hemos visto. Flora González. Muy buenas tardes. Pues la recta final del otoño llega muy invernal y tenemos la llegada de una nueva masa de aire frío que lo que va a dejarnos de nuevo son precipitaciones en el tercio norte peninsular. Esta mañana las más importantes las hemos visto en el Cantábrico. Según avance la jornada irán extendiéndose por todo el territorio y la nieve sí que es cierto que se queda en el Pirineo en cotas relativamente bajas. En los próximos días nos va a seguir acompañando, así que ambiente inestable. Bueno, hablabas de semana lluviosa que ya empiezan esta tarde, ¿no? Efectivamente. Tenemos avisos activados sobre todo por estas fuertes precipitaciones en muchos puntos del norte peninsular, con mucho frío, temperaturas más frías de lo habitual nuevamente para esta semana. Van a ser ligeramente menos frías que la semana pasada, pero también invernales. Amaneceremos con heladas en amplias regiones del interior peninsular, al menos hasta el jueves. Parece que las temperaturas irán recuperándose a valores más normales de cara al fin de semana. ¿Cómo un pueblo de 24 habitantes se ha convertido en la cuna del caviar a nivel europeo? La piscifactoría de Asturiones está escondida en un paraje recóndito de Teruel y se ha consolidado como uno de los 5 mayores productores de Europa. En plena sierra de Teruel, rodeado de aire fresco y a 1100 metros de altura, este pequeño pueblo aragonés se ha convertido en el mayor productor del caviar del país. Sí, nuestro caviar creo que estamos en top 3. Con apenas 24 habitantes, desde aquí cada año exportan a más de 50 países del mundo un producto delicatessen que ha enamorado a los paladares más exigentes. Sí, tenemos un cliente de Qatar Airlines que piden mucho caviar, trabajamos con ellos, piden muchos 100 kilos de caviar a la semana. El proceso es artesanal y en él intervienen, junto a biólogos e ingenieros, vecinos de la comarca que además de producir caviar, venden desde siempre este oro negro. Es un turismo gastronómico, bien sea aquí o en los restaurantes de la zona, con estos productos estrella lo que se puede ofrecer. La empresa estuvo cerrada durante una década hasta que un grupo extranjero vio el potencial en sus aguas y convirtió esta vieja fábrica en un criadero especializado en esturión y caviar. De momento lo estamos consiguiendo, sí. Y estamos haciendo un producto de calidad. Hoy la piscifactoría da trabajo a todo el pueblo y la idea es abrir más sedes en otras localidades cercanas. Aquí, contra más productos tengamos, pues mira, más gente vendrá al pueblo y más servicios tendremos. Un proyecto pionero que sitúa a Teruel en el mapa con el objetivo de evitar que la falta de oportunidades obligue a los más jóvenes a dejar atrás sus raíces. ¿Quién era Antonio Flores? ¿Quién era para su hija, para su familia y para sus seguidores? Esta semana se estrena el documental sobre la vida del cantante con sus luces y sus sombras y un punto de vista muy emotivo, el de Alba Flores, descubriendo a la persona y al personaje. Flores para Antonio, Telecinco. A día de hoy nos cuenta Alba entonar esa espina que cantaba su padre. Por favor, dame calor. Se le sigue atragantando. Sigo sin poder cantarla entera, no. Y una espina se clamó. Yo creo que yo necesitaba tener mi duelo adulto. Tenía apenas 8 años y ni siquiera pudo despedirle. O sea, no fui al funeral porque había una liada ahí de medios de comunicación. No sé qué habría sido más traumático. Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. 30 años después sintió que había llegado el momento. De querer a mi padre, de quererlo como era, de no querer juzgarle y de querer entenderle. Acompañándole en todo el proceso, dirigiendo el proyecto Isaki Lacuesta y Elena Molina. Que Alba empieza a hablar con su familia y nos damos cuenta que estas conversaciones son reales y no las han tenido antes. Y entonces entendemos que eso es la película. Un canto de amor que ha sanado también heridas. Una celebración ahora sí. Venga, ya estrenemos ya que me estreno encima. Cargada de flores. La que se avecina recibe un reconocimiento muy especial en el Festival Internacional de Cine de Almería.
Esta producción de Mediaset España recoge el premio Filmin por su capítulo 200. Se trata de un western exclusivo rodado en el célebre desierto de Almería. Con su reciente estreno de la temporada 16, la serie ya es la más longeva de nuestra televisión. Soy tu padre. Así terminamos. Llega la última hora del deporte con Matías Prats. Esta noche más noticias aquí con Ángeles Blanco y Carlos Franganillo. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.